Vamos a ver en esta videoclase ahora lo que es la investigación cuantitativa. Investigación cuantitativa que, como ya hemos dicho, se enmarca dentro del paradigma positivista que habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué vamos a ver de la investigación cuantitativa? Vamos a ver los aspectos generales, vamos a ver los rasgos científicos y vamos a ver el propio proceso de investigación cuantitativa, es decir, los pasos que damos en una investigación de corte cuantitativo. Bien, a lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamientos. Desde la segunda mitad del siglo XX, tales corrientes se han polarizado en dos enfoques principales, como hemos dicho, en un enfoque cuantitativo positivista o un enfoque cualitativo o también, como hemos dicho, el llamado hermenéutico interpretativo. El enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo se fundamenta en el método hipotético deductivo. Delinea teorías y éstas se derivan en hipótesis. Las hipótesis se someten a prueba utilizando distintos diseños de investigación o los diseños de investigación apropiados. Si se corroboran las hipótesis, se aportan evidencias a su favor y se genera confianza en las teorías que las sustentan. Si se refutan las hipótesis, se busca una mejor explicación para esos problemas que hemos previamente planteado. ¿Cuáles son los rasgos característicos de la investigación cuantitativa? Esos rasgos son objetividad y visión positivista de la realidad. Recordemos lo que era el positivismo, medición, contrastación, verificación, análisis. Bien, utiliza la medición controlada con instrumentos validados y fiables, cuestionarios, test, escalas de medida, no fundamentada en la realidad. Los problemas que investigan surgen en la mayoría de los casos de teorías y de postulados y se orienta a contrastar teorías. Además, va orientado al contraste de las hipótesis, generalizable a partir de muestras representativas, se orienta al resultado y utiliza el proceso hipotético deductivo. ¿Cuál es ese proceso? Esas son las características, esos son los puestos en los que nos basamos, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo empezamos a hacer una investigación en el ámbito cuantitativo? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el estudiante que va a hacer su trabajo fin de máster cuando va a hacer un trabajo de investigación? Y puesto que es un trabajo de investigación, tiene que ver de un proceso. Pues lo primero que tiene que hacer es generar una idea. Es decir, el primer paso para una investigación de corte cuantitativo es generar una idea. Después que generamos una idea, planteamos un problema. Después de ese planteamiento del problema, elaboramos un marco teórico. El siguiente paso sería la formulación de hipótesis. De esas hipótesis se derivan unas variables. El siguiente paso sería el diseño del método que vamos a utilizar. Seleccionaríamos la población o la muestra. Haríamos una recolección de datos e instrumentos, el análisis de datos y, por último, las conclusiones y el informe de la investigación. Digamos que estos son todos los pasos que se hacen en un proceso de investigación en el ámbito cuantitativo, de corte cuantitativo. Pero veamos cada una de ellas. De una forma sencilla, ya le recuerdo a los estudiantes, ya lo dije, que podrán tener en el curso virtual de su máster el documento desarrollado con todos lo que estamos viendo en las clases y además una bibliografía adecuada. Bien, ¿qué es esto de generar una idea? Pues el que está claro es que toda investigación siempre parte y necesita de una idea. La idea es la que decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué podría hacer yo? ¿Sobre qué investigo? Bien, pues eso es una idea. Estamos generando una idea, ya que las ideas constituyen el acercamiento a la realidad que queremos investigar. Criterios para generar ideas. Bueno, además de criterios, ¿para qué nos sirven esas ideas dentro de la investigación? Bueno, las ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de una manera personal. No tienen por qué ser nuevas, sino novedosas. ¿Qué significa esto? Porque así he dicho, no nuevas pero novedosas. Vale, nosotros podemos investigar sobre algo que alguien ya ha investigado, pero le damos otro enfoque, le damos la vuelta. No es la misma idea, no es nueva, pero es novedosa, porque yo en vez de mirarlo de frente lo voy a mirar por un lado. Eso es importante.
Las ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y la solución de problemas, así como para generar nuevos interrogantes y cuestionamientos. El siguiente paso que habíamos visto en ese proceso era el planteamiento de un problema. Entonces, plantear el problema no es sino afirmar la estructura formalmente de una idea. Vale, tengo una idea, quiero investigar de cómo es las retransmisiones de un programa en directo dentro. Tengo una idea, vale, pero esta idea tengo que investigar sobre algo concreto y me planteo un problema. Bueno, es que quiero ver qué es lo que pasa si tengo más luz en la sala, planteo un problema sobre la idea que yo he tenido. El problema es esencialmente una pregunta sobre lo que queremos investigar. Suele plantearse de forma interrogante. Y este interrogante no debe ser ambiguo, sino lo más concreto posible, de tal manera que resulte después fácil avanzar la solución tentativa sobre él. O sea, no puedo plantear un problema en el que de antemano puedo pensar que no va a haber una solución. Entonces dices, no, voy a plantear un problema y puedo encontrar esta u otra solución, pero algo que en un principio pueda ser factible investigar sobre él. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Además, debe de ser enunciado de forma clara y sin ambigüedades, y ya hemos dicho que en forma de pregunta. El problema y su enunciado ha de implicar la posibilidad de ser sometido a una prueba empírica. Cuidado, prueba empírica. Estamos en una metodología cuantitativa que es cuantificable, medible, observable, verificable. Luego, prueba empírica, en lo cuantitativo. El siguiente punto de nuestro recorrido de cuáles eran los pasos que teníamos que dar en un proceso de investigación es elaborar un marco teórico. Para la elaboración del marco teórico, en el enfoque cuantitativo, repito, enfoque cuantitativo, porque ya veremos luego cómo en la investigación cualitativa todo esto cambia un poco. Luego, para la elaboración del marco teórico en el enfoque cuantitativo, es necesario elegir una teoría que sustente nuestra investigación. Claro, pero ¿qué entendemos por teoría? Pues teoría es un conjunto de constructos, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan una visión sistemática de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos que vamos a tratar en nuestra investigación. Es decir, vamos a ver en qué nos basamos, qué teoría fundamenta nuestro trabajo de investigación. Bien, ¿cuáles son las etapas para la elaboración del marco teórico? Esas etapas son, primero, revisión de la literatura correspondiente y segundo, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica de referencia. Es decir, tenemos que buscar en la bibliografía todo lo que se haya investigado o todo lo que haya hecho sobre el problema que nosotros hemos planteado. Porque vamos a ver si tenemos una base que nos permita, sí, esto es algo con una solvencia, es algo que puede ser importante, está basado en unas teorías científicas y yo puedo ampliarlo. Eso es la idea del marco teórico. El siguiente paso, las hipótesis. A ver, en un enfoque cuantitativo siempre tiene que haber hipótesis. Por eso, cuando hemos hecho en la videoclase general, hemos dicho hipótesis si procede, porque bueno, hay veces que no procede la formulación de hipótesis, pero en el ámbito cuantitativo siempre tiene que haber hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Pues una hipótesis es una respuesta provisional al problema planteado. Recordad que empezábamos con una idea, esa idea íbamos a un problema, problema que planteábamos, bien, pues ahora tenemos una hipótesis. Y una hipótesis es algo que puede suceder o no, es algo a lo que tenemos luego que ver si se cumple o no, pero en cualquier caso es, digamos, el planteamiento del problema del que partimos la investigación. La formulación de una hipótesis es imprescindible, como hemos dicho, en la metodología cuantitativa, partiendo así de una solución provisional, ya que sin ella sería imposible abarcar en la investigación todas las posibles soluciones a un problema determinado. Es decir, digo, tengo este problema y creo que puedo llegar a esta solución, y creo que puedo llegar a esta otra, y creo que puedo llegar a esta otra. Esas son nuestras hipótesis. Por ejemplo, dices, bueno, es que yo creo que según presente la información en unos telediarios, la forma de presentarlo
va a hacer que suba o que no la audiencia. Si lo presento de una forma, me va a subir la audiencia, y si lo presento de otro. O, pues mira, es que no es la forma, no creo que la forma de presentarlo vaya a influir en la audiencia, sino el contenido. Es decir, tú planteas un problema y ves unas posibles soluciones. Y evidentemente, como hemos dicho, cada hipótesis que formulemos debe llevar implícitas una serie de variables. Bien, pero ¿qué es una variable? Llevamos implícitas una variables, pero ¿qué es una variable? Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Es una característica o atributo que puede tomar diferentes valores o expresarse en categorías. ¿Y en qué se clasifican? ¿Todas las variables son iguales o hay diferentes variables? No, en una investigación, y sobre todo una investigación de corte cuantitativo, hay diferentes tipos de variables. Por un lado tenemos lo que es la variable independiente, a partir de ahora VI, la variable dependiente y las variables contaminantes o variables extrañas. Bien, ¿qué es la variable independiente? Bueno, es la causa supuesta de la variable dependiente, o sea, la independiente es la causa supuesta de la variable dependiente. El efecto supuesto es la característica que el investigador observa o manipula. Vamos a pasar a la otra y luego explicamos con un ejemplo. La variable dependiente. Esta variable es hacia la que se hace la predicción. Y las variables contaminantes o extrañas son las características ajenas al experimento que influyen en los resultados o pueden desvirtuarlos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una hipótesis, que ya hemos dicho que lo planteamos antes, en el que decimos, como he dicho antes, que la forma de presentar o los métodos o las técnicas de presentar la información modifica el nivel de audiencia. Bien, la variable independiente, fijaos, la causa supuesta de la variable dependiente, es decir, los métodos y las técnicas de presentar la información, va a ser la variable independiente. La dependiente va a ser los niveles de audiencia, porque suponemos que los niveles de audiencia van a ser distintos dependiendo de cuáles sean los métodos y las técnicas. Dice que es la característica que el investigador observa y manipula. Claro, yo la manipulo porque puedo decir unas técnicas, otras, un método, otro. Yo decido, como investigador, decido qué técnica voy a utilizar, decido qué método. Y eso es lo que digo que va a influir en los niveles de audiencia. Luego, esta es la variable independiente, los métodos y las técnicas, y la variable dependiente son los niveles de audiencia. ¿Qué serían las variables extrañas? Pues todo aquello que me puede incidir en la investigación y que yo no controlo. Por ejemplo, la luz. Por ejemplo, el horario en el que se emite el programa. Si lo controlo, no son variables extrañas. Si yo digo, cuidado, que tengamos todos la misma luz, que se emita todo el programa todos los días a la misma hora, son variables que estoy controlando. Pero aquellas, entonces ya no serían extrañas porque las controlo. Pero si no las controlo, son variables que me pueden incidir en la investigación y desvirtuar. Espero que este ejemplo haya quedado claro de lo que es un tipo de variable y otro. Bien. Como hemos dicho que una variable es algo que habría que medir, evidentemente, ¿cómo medimos las variables? Pues hay distintas escalas de medición de variables. Puede ser nominal, ordinal, por intervalos, razón o cociente. ¿Cuándo cada una? Depende de la naturaleza de la investigación, pero esto pueden ampliarlo perfectamente en la bibliografía que les vamos a poner en su curso virtual. El siguiente paso en el proceso de investigación es el diseño. Llegado el diseño de la investigación, es el momento de elegir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de nuestra investigación de forma que cubra los objetivos e intereses que nos hemos propuesto. Establece el marco de referencia para el estudio de las relaciones entre variables, indica en cierto sentido qué observaciones hay que hacer, cómo hacerlas y cómo realizar las representaciones cuantitativas de las observaciones. El fin del diseño es lograr la máxima validez posible, es decir, la correspondencia más ajustada de los resultados del estudio con la realidad. Para conseguir esto se necesita cumplir con los requisitos de validez, fiabilidad, simplicidad y grado de significación. Es decir, los requisitos más importantes que debe tener un diseño de investigación son, por un lado, la validez, como hemos dicho, que puede ser interna o externa, la fiabilidad,
entendida como la constancia para captar la relación entre las variables, la simplicidad, es decir, que el diseño no debe ser muy complicado, sino solamente complicarse en la medida que la investigación lo pide, y el grado de satisfacción a la necesidad de asignar un nivel de incertidumbre de tal forma que las hipótesis de la investigación se aceptan o se rechazan en función de los niveles de significación adaptados. Es decir, nosotros vamos a dar un nivel de significación de un 95% con un error de un 0,5, es decir, tenemos que definir hasta qué porcentajes damos por válidas los resultados que estamos obteniendo. ¿Tipos de investigación o el diseño de la investigación? Bueno, pueden ser distintos según el número de variables, según el grado de control, según la técnica, según el número de grupos. Hay distintas formas en las que podemos clasificar los diseños de investigación. En este caso nos vamos a centrar en el diseño de la investigación según el tipo de investigación. Y en concreto vamos a tratar la investigación experimental y la no experimental. Según la investigación experimental, ¿qué tipos de diseño nos podemos encontrar? Pues el experimental o experimentos puros, el cuasi experimental y el preexperimental. Si la investigación es no experimental, ¿qué tipo de diseños? Pues el transeccional y longitudinales. Insisto, todos estos datos tendrán ustedes en la bibliografía, en la documentación que se les facilitará. El siguiente punto importante en nuestro proceso de investigación era la población y la muestra. Es decir, tenemos que determinar los sujetos o entidades con quienes vamos a llevar el estudio. Y eso es, por un lado, la población, y de la población saldrá la muestra. ¿Qué es la población? Pues la población es el conjunto de todos los individuos, objetos, personas, eventos con los que se va a estudiar el fenómeno, y la muestra es un subgrupo de la población que en este caso, que en el caso de la investigación cuantitativa, es muy importante que sea significativa, es decir, que cumpla los requisitos para llevar a cabo ese experimento. Para que esa muestra sea representativa de la población con la que vamos a trabajar y podamos llevar el experimento, digamos que hay una forma de extraer la muestra. Y en el ámbito cuantitativo, estos son a través de grupos probabilísticos o no probabilísticos. Las muestras probabilísticas son aquellas que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Tipos, pues tenemos el muestreo aleatorio simple, el estratificado, por grupos o racimos, conglomeraciones, muestreos sistemáticos. Las muestras no probabilísticas, aquellas en las que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas características de la investigación. Muestreo accidental o causal, muestreo intencional, muestreo por cuotas. El investigador decide si es una muestra probabilística, si no probabilística, y como tal, el tipo. Otra cosa importante, otro factor importante en una muestra, el tamaño de la muestra. No nos vale cualquier muestra. Digamos que tiene que tener unas características, y hay fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Dependiendo de la población que tengas, en los propios cuantitativos hay unas fórmulas que nos dicen, con una población de 5.000 estudiantes, pues la muestra mínima tiene que ser tanto. O sea, siempre hay unos datos, hay unos cálculos estadísticos que nos van a permitir saber que la muestra que estamos utilizando es representativa. Y además, como hemos dicho antes, hablamos del nivel de confianza y el error de estimación. Es decir, los datos, vamos a trabajar con un nivel de confianza de un 95 o de un 99%, es decir, los datos que saquemos son válidos en esos porcentajes, con lo cual tenemos un error de un 5 o un 1%. Fijaos que estamos en un entorno cuantitativo, ya hemos dicho y repito, medir, contrastar y verificar. Luego hay mucho control, mucha medición y mucha forma de contrastar y validar hipótesis. Siguiente paso en nuestra investigación, en nuestro proceso de investigación, la recolección de datos. En esta recolección de datos hay tres actividades importantes. Primero, seleccionar el instrumento o método de la recolección de datos. Segundo, aplicar el instrumento, y después preparar las observaciones y el registro de esos datos. Esa recolección de datos lo podemos hacer, insisto, ámbito cuantitativo, a través de un análisis de contenido, a través de entrevistas, a través de la observación, a través de pruebas estandarizadas, cuestionarios o escalas de medir actitudes como Likert, Goodman, diferencial semántico, etc.
En esta recolección de datos es importante en este ámbito utilizar, dos medidas de calidad, que es la fiabilidad del instrumento y la validez del instrumento. No podemos utilizar unos instrumentos que no tengan un control de la fiabilidad y que no sean válidos. La fiabilidad de un instrumento de medida se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto en determinados momentos produce los mismos resultados. Es decir, si tú pasas hoy un cuestionario y tienes unos resultados, a las mismas personas que se lo pases otra vez, en otro momento tienen que tener los mismos resultados. Con respecto a la validez de un instrumento se refiere al grado en que ese instrumento realmente mide la variable que quiere medir. Si quiero medir el nivel de audiencia, pues que sea en realidad el nivel de audiencia lo que mide. Si quiero medir la motivación, que en realidad mida la motivación. Ya veremos que hay distintos tipos de validez, pero bueno, validez de constructo, de contenido, pero no es el caso de ir viendo cada una de ellas. El siguiente paso, análisis de los datos. Tenemos que analizar y ver qué tipo de análisis vamos a utilizar con los datos que hemos recolectado. Vamos a ver el nivel de medición de las variables, la manera en que se hayan formulado las hipótesis y del interés de investigador. Todo depende, el análisis de los datos, de esos factores que acabamos de ver. ¿De qué formas podemos analizar los datos? Pues a través de unos análisis multivariados, a través de la estadística descriptiva para las variables, cálculos y razonamientos de estadística inferencial, razones y tasas, puntuaciones, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas. Hay muchas formas de analizar los datos y el investigador decide cómo analiza esos datos. Siguiente paso en nuestra investigación, de nuestro proceso de investigación, las conclusiones. En estas conclusiones se debe comprobar si se han rechazado o no las hipótesis y si se consiguen o no los objetivos. Fijaos que al principio decíamos, tenemos unas hipótesis que se verifican, si se refutan y decimos que sí, perfecto, porque nos sujetan la teoría con la que hemos partido, pero si se rechazan, pues hay que buscar otras soluciones. Es decir, las conclusiones tenemos que decir, importante, alumnos que tenéis que hacer el trabajo de máster, cuando lleguéis a las conclusiones tenéis que coger cada uno de los objetivos que os habéis propuesto en vuestro trabajo de investigación y ver si se cumplen o no cada una de las hipótesis que habéis puesto en vuestra investigación y ver si se validan o no. Si no, no hay una conexión. Si nos proponemos una cosa, luego tenemos que ver si lo hemos conseguido. Si hacemos unas hipótesis, tenemos que contrastarlas. Es muy importante. Como resultado de una investigación científica no se puede llegar a la afirmación o la negación absoluta de las hipótesis, sino a la confirmación o la refutación de la misma. Cuidado, no podemos decir, esta hipótesis no es verdad. No, se confirma o se refuta, porque puede haber muchos factores que incidan a que aunque una hipótesis no se confirme, pero no porque el problema esté mal planteado o mal desarrollado. Bueno, la idea es que no se afirman ni se niegan, sino que la expresión científica de este paso es la confirmación o refutación de las hipótesis. Llega el momento, la última fase, donde tenemos que hacer el informe de la investigación. El informe de la investigación, es cuando nosotros queremos... En un investigador es muy importante lo que hace, la investigación que hace, y es mucho más, no sé si mucho, pero tan importante como la propia investigación, cómo lo comunicamos. Tenemos que comunicar a la comunidad científica y no solo a la comunidad científica, ahora veremos los resultados de la investigación. Entonces tenemos que hacer ese informe y puede ser en un entorno académico o no académico. Dependiendo de si os pongo las positivas y las voy a pasar para que, pero de forma general os lo digo. Si es un informe académico, lo que está claro es que tenemos que dar una evidencia de todos los pasos científicos porque va dirigido a profesionales del contexto, con lo cual hay que ser mucho más exhaustivo. Si el informe es no académico y es para mandarlo a otro tipo de escenario, pues puede ser un poco más relajado. No más relajado, pero no tan exhaustivo. Veamos cuáles son las fases que tiene que tener ese informe. Primero, una portada, donde aparezca el título de la investigación, el nombre del autor, la fecha, el nombre de la organización a la que patrocina. Segundo, el índice, donde se aparezcan los apartados y los subapartados. El resumen incluye planteamiento del problema, objetivas, preguntas de investigación. La introducción
incluye antecedentes del problema y objetivos. El marco teórico, se han de indicar el enfoque de la investigación y cómo se ha llevado a cabo, el método que se ha utilizado, los resultados, las conclusiones, ya hemos visto en cada parte qué es lo que habría que poner, la bibliografía y los apéndices. Y en apéndices, los cuestionarios utilizados, la calificación de las preguntas, etc. En un contexto no académico, básicamente podemos ver que van a ser los mismos puntos, pero con alguna diferencia. ¿Esa diferencia cuál es? Como por ejemplo, la bibliografía en un contexto no académico es menos importante hacer una descripción muy detallada de la bibliografía, tiene que aparecer, pero no tan específica. En un contexto académico pues hay que explicar muy bien todos los procesos. En un contexto no académico, bueno, pues digamos que se pueden no suprimir, pero sí hacer una forma más sencilla todas las explicaciones técnicas que se han dado en el proceso de investigación. En vuestro caso, al ser un trabajo fin de máster, tenéis que basaros en el contexto académico. Y es importante que deis respuesta a todos y cada uno de los, creo que eran 10 puntos que aquí poníamos. Espero que os sirva de guía para poder hacer ese trabajo fin de máster en el que, independientemente de la estructura que tenga vuestro trabajo, independientemente de la estructura, cuando en ese trabajo habléis de la metodología, es donde me tenéis que meter todo esto que estamos viendo ahora. Muchas gracias por vuestra atención.